Un diario íntimo se escribe para uno mismo. Ana Frank escribió su diario durante 2 años. No vivió para escribir más. Pero son muchos, muchísimos los escritores y escritoras que comienzan a escribir un diario en la adolescencia y no lo abandonan hasta el final de sus vidas. Algunos han sido publicados, porque el diario personal es en sí un género literario. En todo caso, la escritura de un diario ha sido el primer paso necesario, y en ocasiones el único, de muchas carreras literarias. Ana Frank no escribía pensando en la publicación, sino porque le gustaba escribir, simplemente. Pero se equivocó al pensar que en el futuro a ninguna persona le interesarían las confidencias de una colegiala de 13 años, porque su diario ha sido traducido a todas las lenguas del mundo y los lectores hay que contarlos por millones. En su diario, Ana habla de las cosas que le pasan, lo que piensa de los demás, lo que le preocupa, lo que hace, lo que desea y lo que imagina. Su diario es su confidente, su amiga invisible. Incluso le pone un nombre para poder hablar con él de una forma más directa: Kitty. Al escribir un diario personal debemos hacerlo, en primer lugar, de forma espontánea, aunque a veces parezca caótico. Algunas veces escribiremos acerca de lo que nos ha pasado, otras veces será sobre nuestros sentimientos, miedos, esperanzas, simpatías o antipatías. También podemos incluir en el diario ideas para futuros cuentos, descripciones de personas o paisajes y hasta poemas o dibujos. Muchos escritores han escrito novelas o cuentos en forma de diario. Primero inventan un personaje, luego se meten con la imaginación dentro de su piel y finalmente se ponen a escribir en primera persona el supuesto diario de ese personaje. Un ejemplo: Diario de las Estrellas, de Stanislav Lem, en los que cuenta las aventuras de un navegante espacial. Un diario personal puede incluir una parte de historias reales y otra parte de historias inventadas. Sería una especie de diario mentiroso, en el cual no contamos nuestra vida tal y como nos pasa, sino que confesamos una parte e imaginamos otra. Picasso decía: el arte es una mentira, pero una mentira que nos enseña a descubrir la verdad. La escritura de un diario es una de las propuestas más apropiadas para las personas que empiezan a escribir. Puede que haya algunos que ya lo estén haciendo. Es uno de los ejercicios más motivadores, pero en el que hay que preservar la intimidad de los textos. De ahí la propuesta doble de un diario real, personal, íntimo, intransferible y un diario mentiroso, ficticio, literario. Hay que respetar la voluntad de aquellos o aquellas que no quieran dar lectura pública de sus escritos y, a pesar de ellos, seguir alentándolos para que sigan escribiendo. El diario es un buen ejercicio para iniciar y potenciar la pasión por la escritura, tal vez obligatorio durante 2 semanas y optativo para el resto del curso o el resto de la vida. Un diario tiene la duración y el tamaño que queramos darle. Podemos escribir un poco cada día, todos los días, hasta que seamos tan viejos que nuestros dedos ya no puedan sujetar el bolígrafo, o solo un día y luego abandonarlo para siempre. Pero has de saber que a escribir literariamente, es decir, a convertirse en escritor, solo se aprende escribiendo. Y para ello el ejercicio cotidiano es fundamental. Puede ser con un diario, con cartas, con poemas o con cualquier otro tipo de escritura creativa. Escribir para un escritor es como hacer gimnasia para un deportista. No te preocupes si lo que escribes al principio no tiene la calidad que a todos nos gustaría. Estás aprendiendo. Para llegar a escribir bien, primero hay que hacerlo mal, luego regular, luego bien, y cuando ya lo hagas muy bien es cuando estarás en condiciones de publicar. Así sucede con todos los escritores. Ahora te toca a ti. Escribe un diario personal. Haz la prueba. Escribe un diario durante 7 días, cada día media página. Cuenta en él lo que quieras, lo que se te vaya ocurriendo cada día. Trata de poner detalles, nombres. Describe las cosas con precisión. O puedes intentar hacer también un diario falso. Comienzas a contar un día cosas que de verdad te han sucedido y luego, en algún momento, empiezas a inventarte otras.
a mentir, vaya. Pero no exageres, se trata de escribir un diario en el que un posible lector no sepa distinguir la realidad de lo imaginado. Ánimo, que puedes. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, compártelo, déjame tu comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!